adoramos. Entramos por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza, como dice el Salmo 100, versículo 1. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Sí, Señor, te adoramos. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Sí, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Es más que palabras, más que una canción, más que una melodía. Entramos por tus puertas con acciones de gracias, porque es más que palabras. Oh, es más que una canción. Quiero vivir agradecido a ti. Te adoramos, bendito Dios, más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción, porque es más que palabras y es más una canción. Sí, Señor, aquí estamos, abrimos nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús, en tu nombre, amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar para compartir este tiempo juntos.
Ya estamos 20 de septiembre, mañana comienza la primavera, así que comenzamos la cuarentena cuando recién empezaba el otoño. Ya hemos pasado el otoño, el invierno y estamos ya comenzando la primavera. Espero que Dios esté guardando a cada familia y a los que siguen luchando con su enfermedad o con las enfermedades o con situaciones difíciles, que Dios les esté fortaleciendo. Y agradecemos a Dios por cada una de las personas que se han ido recuperando y oramos por aquellos que todavía están enfrentando el virus, que Dios les esté sanando y que rápidamente se puedan recuperar. Y también le agradecemos a Dios por las personas que están colaborando de una forma u otra. Algunos, obviamente no todos pueden estar de manera física por las cuestiones de cuidado y de restricciones, pero sí agradecerle a todos los que colaboran de una manera u otra, orando y aportando recursos para poder ayudar a cada una de a cada una de las personas que están con necesidades, a más de las 300 familias que estamos acompañando ya desde hace 6 meses de forma ininterrumpida, semana a semana. Y además cada uno de los grupos de vida que está sostenido a través de las redes. Así que los animamos a continuar y bueno, y pronto esperamos poder encontrarlos. Probablemente cuando comiencen las aperturas no va a estar abierto para que toda la congregación pueda reunirse y seguramente nos organizaremos para que cada grupo de vida pueda ir encontrándose según las posibilidades. Pero bueno, eso será cuando ya permitan las reuniones por grupos. En la capital federal ya autorizaron hasta 20 personas, así que pronto, en un lapso no muy lejano, también serán autorizadas algún tipo de reuniones, así que los grupos de vida quizás serán los que empiezan a funcionar allí. Pero bueno, esperemos hasta que eso ocurra. Mientras tanto, seguimos aquí a través de este medio y compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que les invito a que oremos para que Dios nos guíe en este tiempo juntos. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos estar reunidos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nunca nos falta, Señor, tu verdad. Gracias por todo lo que nos enseñás, por todo lo que aprendemos de vos. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de cada vida, de cada persona, ayuda a cada familia, sostener a cada uno de los que están pasando situaciones difíciles, provee los recursos que necesitamos y que tu mano de fortaleza, de esperanza, de renuevo esté sobre cada uno. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que nos guíes para que al mirar tu palabra ella pueda edificarnos y podamos ser, Señor, encaminados para seguir haciendo tu voluntad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, y hoy quiero compartirles cómo la iglesia primitiva, en el inicio, en los primeros pasos de la iglesia primitiva, cómo empezó a enfrentar problemas o empezó a enfrentar situaciones que no conocían, situaciones inesperadas. Algunos de ellos fueron problemas importantes y otras situaciones que fueron cosas inesperadas que les ocurrían y cómo ellos fueron encontrando la forma de resolver las situaciones o de qué manera fueron encontrando la capacidad de resolver las situaciones. Y quisiera comenzar con el primer suceso que le pasa a la iglesia apenas nace, apenas Jesús muere, apenas Jesús resucita. Lo primero que le pasa al grupo de seguidores, a los discípulos, es que empiezan a tener una crisis de fe. La iglesia nace, o los primeros pasos del nacimiento de la iglesia es con una fuerte crisis de fe y con una incertidumbre de lo que va a pasar con ellos. De hecho, Jesús había sido crucificado y ellos, muchos de ellos estaban encerrados o escondidos porque no sabían qué les iba a pasar a ellos, así que había una incertidumbre y todavía no tenían mucha certeza de la resurrección, y estaban con una crisis de fe importante, a tal punto de eso que ellos no, aún teniendo algún testimonio de la resurrección, todavía les costaba creer. En Lucas, en el capítulo, lo relata Lucas en el capítulo 24, desde el versículo 19, dice así: lo de Jesús de Nazaret,
que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros, decían los discípulos, teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Y algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y los encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Tenían una incertidumbre, tenían dudas, y entonces Jesús les dice, en ese encuentro en Emaús, en el camino hacia Emaús, Jesús les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Jesús les dice cómo les está costando entender, cómo les está costando creer. La iglesia nace con una crisis de fe, nace con o en el nacimiento tienen que enfrentarse con el problema de la incertidumbre de lo que va a pasar, porque obviamente no era fácil creer lo que estaba sucediendo, pero Jesús se los había dicho, les había dicho que Él iba a resucitar. Luego, ¿se acuerdan el suceso con Tomás? Que ya varios habían dado testimonio de que habían hablado con Jesús, de que habían visto a Jesús. Sin embargo, como Tomás no había estado, Tomás se acerca, le cuentan lo que vieron, y aún Tomás dice, bueno, yo hasta que no lo vea, hasta que yo no meta el dedo en el agujero de su mano, si yo no lo veo, no lo creo, ¿no? La famosa frase de duda de Tomás, si no lo veo, no lo creo. Y entonces Jesús justo aparece, viene y le dice, Tomás, miramos, acá está, estas son las evidencias, y le muestra las evidencias, y allí es donde Jesús dice que bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Así que la iglesia tiene que enfrentar esta crisis de la incertidumbre del futuro, la falta de fe. ¿Y cómo la enfrenta? ¿Cómo se resuelve la incertidumbre? ¿Cómo se resuelve esa falta de fe? Se resuelve con una palabra de revelación de Jesús. Cuando hay incertidumbre, lo que necesitamos es una palabra de Jesús que traiga revelación a nuestra vida. En este caso Jesús resucita, y ¿qué es lo que hace? ¿Qué se encarga de hacer con la iglesia? Para sacarles la incertidumbre, para sacarles la falta de fe, para sacarles las dudas. Se les revela y les vuelve a decir cuál es el propósito que ellos tienen. Se les revela y les vuelve a anunciar los principios, los fundamentos que ellos tienen. A algunos de ellos, como a Pedro, les vuelve, y a otros, a afirmar el llamado que tienen. Vuelve a darles una palabra afirmándoles el sentido para el cual están. Les empieza a dar un sentido de propósito en la vida y les empieza a clarificar cuál es la misión, que ellos tienen que salir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Te acordás? Mateo 28. Jesús empieza a darles esas enseñanzas acerca de la importancia de que ellos tienen como iglesia ahora de compartir todo lo que han visto, de compartir todo lo que han oído, de compartir todo lo que ellos habían recibido, y que ellos iban a ser testigos hacia el mundo, que ellos iban a testificar de las buenas noticias a todos. Lo que hace Jesús es ayudarles a recuperar el sentido de misión que tienen. Así que cuando la iglesia tiene incertidumbre o falta de fe, lo que necesitamos es a Jesús que revele, la palabra de Jesús que se ha revelado a nuestra vida, que nos vuelva a colocar en el sentido de misión que tenemos, en el propósito que Dios nos puso, y que vuelva Él a afirmar nuestro llamado y a recordarnos las cosas que tenemos que hacer. El cumplimiento de la misión, cuando nos ponemos a cumplir la misión, cuando nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, recuperamos la fe. Si alguien quiere recuperar la fe y perder la incertidumbre, tiene que poner la mano en el arado. Tiene que ponerse a trabajar, tiene que cumplir la misión, porque en el cumplimiento de la misión la fe se revitaliza. El segundo suceso, uno de los sucesos que van pasando en la iglesia, que también les sorprende, ¿se acuerdan? Es lo que ocurre allí en la fiesta de Pentecostés, que estaban reunidos y de pronto en la fiesta de Pentecostés todos empezaron a hablar y había gente de distintos lugares y cada uno entendía lo que el otro hablaba, y se da
ese milagro donde parecía que estaban, parecíamos como que estábamos todos borrachos, había como lenguas de fuego del cielo que descendían y cada uno podía entender lo que el otro hablaba, aunque eran de distintos idiomas, se podían entender, se dio ese milagro del entendimiento, a contracara de lo que había ocurrido en la Torre de Babel, que se da la situación donde se confunden las lenguas. Bueno, en Pentecostés se redime esa situación y ahora la humanidad puede entenderse, hay un milagro de comunicación, un milagro de entendimiento que la iglesia tiene. ¿Y qué es lo que hacen ellos con este suceso inesperado, novedoso para ellos? En vez de quedarse diciendo qué bueno lo que vivimos y querer repetirlo una y otra vez, tal ritual que quieren repetir para poder sentirse bien y repetir y repetir y repetir el ritual de la sensación que les provoca la experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, en vez de eso lo que hacen es reorientar toda esa experiencia para compartir la palabra. Lo que hace Pedro es retoma todo eso, reinterpreta la escritura de lo que está sucediendo, interpreta lo que Dios les habló, entiende el tiempo que les toca vivir y lo que hace es redirecciona toda esa experiencia, toda esa vivencia, toda esa fortaleza y todo eso que les está ocurriendo sobrenatural, de lo cual están sorprendidos, lo redirecciona y lo pone en función de la misión y sale a compartir la palabra. Y muchos conocen a Dios. La iglesia lo que hace es tomar las experiencias que vive sobrenaturalmente con el Espíritu Santo, pero no para seguir, digamos, disfrutando, teniendo sensaciones ellos para decir qué maravilloso es lo que vivimos, sino que toma esa experiencia y la pone al servicio de la misión, para compartir el Evangelio, para potenciar y movilizar a la iglesia. Así debiera ser, ¿no? Toman esta experiencia y la utilizan y encuentran un camino por donde conducirla. Dice en Hechos capítulo 2, desde el verso 42, lo que hacen es aprovechan esta experiencia sobrenatural de la manifestación del Espíritu Santo para fortalecer la comunidad, para fortalecer la experiencia de comunidad. Dice así la palabra, dice, y así pues los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. ¿Ves? Usó la experiencia, compartió la palabra, mucha gente conoció y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. O sea que aprovecharon esta situación de una experiencia sobrenatural, inédita para ellos, y que los conmovió, por un lado, para mover la misión y predicar la palabra, y Pedro, potenciado por eso, sale a anunciar las buenas nuevas, y además, lo otro que hacen es aprovechan y fortalecen la comunidad. Comparten tiempo juntos, comparten lo que tienen, empiezan a compartir la vida. Inmediatamente a eso dice que ocurre un suceso interesante. Dice que Pedro y Juan están yendo hacia el templo y de pronto en la puerta del templo se encuentran con un paralítico. Una necesidad extrema, una necesidad urgente. Un paralítico que los enfrenta y les dice, denme algo. Otra vez, el problema era la demanda. Había una demanda de una necesidad de una persona que estaba paralítica. En la época de Jesús nos encontramos muchos casos de personas con problemas en las articulaciones, en los huesos, y en época de Jesús había muchas enfermedades relacionadas con los huesos. Era común, además de otras enfermedades como la lepra, también las enfermedades en los huesos, una enfermedad recurrente, y muchas personas tenían muchísimas enfermedades y morían postradas. No había muchas maneras y alternativas de curarse, y de hecho la expectativa de vida en época de Jesús era muy baja, no superaba los 40, 45 años de vida. Así que era común enfrentarse con mucha demanda acerca de necesidades físicas. En este caso, un paralítico que les pide, por favor, denme una moneda, no les pide nada más que eso. Y qué maravilloso, ¿no? Ellos están ante la demanda de recursos, ante una demanda económica, porque la gente no tiene. Y qué bueno que ese momento Pedro no tenía un peso, porque si hubiera tenido un peso, le hubiera dado una limosna y hubiera seguido, y el paralítico quedaba con su limosna y paralítico.
Pero qué hermosa enseñanza, porque lo que hace Pedro es, yo me están demandando y no tengo plata. Y entonces dice yo, pero algo sé, que yo tengo algo para dar, que yo tengo algo para dar. Todos los que somos hijos de Dios y todos los que conocemos a Dios tenemos algo para dar. Tenemos que estar convencidos que tenemos algo para dar. Tenemos que estar convencidos que tenemos algo del Espíritu de Dios, que tenemos algo del cielo, que tenemos algo del reino de Dios, que Dios nos ha dotado de capacidades, talentos, dones, experiencias. Todos tenemos algo para dar. Nadie del reino de Dios puede decir yo no tengo nada para dar, yo no sé qué dar. Todos tenemos. Pedro lo tenía muy claro y Pedro y Juan agarra y lo toman y dice la palabra que Pedro dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. A veces no puede ser que no tengamos plata, a veces puede ser que no tengamos recursos económicos, pero tenemos algo de Dios para darle a la gente. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la misericordia de Dios, tenemos la fe en Dios. Así que lo que tengas, dalo. Esto es lo que hace Pedro, resuelve el problema de la necesidad y de la urgencia diciendo, yo tengo algo de Dios para dar. Esa es la convicción que la iglesia tiene que tener, que tenemos algo de Dios para dar. Todos tenemos algo de Dios para dar. Pedro sabía, y bueno, y luego ocurre el milagro, porque cuando alguien pone, como decimos siempre, lo que uno tiene para dar y lo pone en acción, Dios siempre hace milagros con esas cosas. Lo que tengo, te doy. Estate seguro que tenés algo de Dios para darle a los demás. Se enfrentaron con el problema de la escasez y lo resolvieron con la convicción de que tenían algo de Dios para dar a los demás. Luego los ponen, relata el texto que Pedro y Juan quedan presos, los religiosos los encarcelan porque estaban conmoviendo demasiado este milagro, la gente se alborota y entonces los encarcelan, los meten presos a Pedro y a Juan y les dicen que no van a poder seguir predicando, que no van a poder seguir hablando, pero bueno, tienen toda una situación. Vos fíjate que en poco tiempo la iglesia empieza a enfrentar un montón de situaciones difíciles y ahí en el capítulo 4, en el versículo 18 y 19, los llaman, los que los habían encarcelado, les dicen así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Les dijeron, bueno, los vamos a dejar libre, pero ustedes no hablen más. Pedro y Juan le contestaron, juzguen ustedes mismos. Si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las circunstancias quisieron apagar su voz. Las circunstancias quisieron encerrarlos. Ellos podrían haber dicho, sí, la verdad que esto de predicar el evangelio nos trajo problemas, tenemos que estar presos, lejos de la familia, la gente se angustia. ¿Por qué no bajamos un cambio? No dijeron eso. Dijeron, aunque las circunstancias sean complicadas, nosotros no vamos a dejar de compartir lo que hemos visto y oído. No vamos a dejar de hablar. Nuestra misión no va a estar detenida o nuestra palabra no va a estar encerrada por las circunstancias. Las circunstancias hoy no son adversas para congregarnos o para reunirnos públicamente o para tener una reunión pública, pero aunque las circunstancias sean así, nadie puede apagar nuestra voz. De hecho, tenemos muchas posibilidades de anunciar la voz de muchas maneras. Así que ellos dijeron, no importa, aunque esta circunstancia está difícil y aunque ustedes nos amenazan de que nos van a meter presos de vuelta, nosotros vamos a seguir obedeciendo a Dios. Y se animaron a pagar un precio y se animaron a seguir caminando obedeciendo a Dios. Tenían una circunstancia adversa, les querían prohibir hablar y ellos dijeron, nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios nos llamó. Que nadie te prive de hacer la voluntad de Dios. Y luego se encontraron que la iglesia empezaba a crecer. Cada vez eran más. Se recuerdan en la época de Jesús, la mayoría de la población era pobre. Cada vez eran más y también las necesidades aumentaban. Eran épocas donde los recursos no abundaban y había múltiples necesidades en la iglesia. Empezaban a crecer, eran varios ellos y tenían muchas necesidades y dice el texto
que a pesar de que las necesidades eran muchas, ellos aprendieron o descubrieron una manera en la cual todos pudieran estar cubiertos. Se pusieron de acuerdo de tal manera de que entre ellos, entre esa comunidad de fe, la iglesia que recién nacía, no hubiera nadie que padeciera necesidades. Y mirá con cuánta imaginación y creatividad resuelven el problema. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección de Jesús y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ninguno necesitado. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartir entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Ellos se enfrentaron al problema de que eran muchos y empezaba a haber necesidad y lo resolvieron con una creatividad y Dios les dijo, bueno, vamos a aprender a compartir lo que tenemos. Vamos a aprender a compartir los bienes. Hicieron algo sobrenatural y dejaron un ejemplo maravilloso que la iglesia de hoy debiéramos rescatar este principio de aprender a compartir los bienes. A tal punto que ellos dijeron, vamos a empezar a decir que esto que yo tengo no es mío, que esto es de todos. ¿Por qué? Porque aparece el principio que ya hemos enseñado otras veces, el principio de que nosotros no somos dueños de la propiedad. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y como administradores tenemos que usarlo para lo que Dios nos pide. Nosotros no venimos de... Nuestros principios bíblicos no emanan del pensamiento de la modernidad, donde se habla acerca de la importancia o el rol importante para una sociedad como es la propiedad privada. Entendemos y valoramos lo que tiene cada uno, por supuesto queremos que cada uno lo pueda preservar y que nadie le robe al otro, le quite lo que es del otro, pero nuestro principio va mucho más profundo que ese. Nuestro principio es que lo que tenemos no es nuestro porque se lo hemos dado a Dios. Ya no nos pertenece, solo lo tenemos que administrar, sí, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio, pero le pertenece a Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Aprovecharon con todo eso que tenían para resolver un problema que era el aumento de las necesidades. Hicieron algo sobrenatural y algo que hasta el día de hoy a nosotros nos deja una gran enseñanza. Pero luego dice el capítulo 5 que tuvieron que enfrentar una situación difícil, porque se enfrentaron con alguien que quiso mentir, que quiso engañar. Se enfrentaron con el problema de la mentira y del engaño. ¿Por qué? Porque hubo un matrimonio, Ananías y Zafira, que querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo, pero en vez de reconocer su limitación y en vez de reconocer que les costaba ser parte, y en vez de decir, bueno, nosotros queremos ser parte, pero no, todavía no estábamos dispuestos, no estamos como Bernabé. Bernabé dio todo y muchos están dando todo. Ellos querían ser parte o querían aparentar que estaban dando todo y demostrarle a los demás que ellos estaban jugados por todo y dando todo para el reino, cuando en realidad no era así. ¿Qué pasó? Vendieron una propiedad y dijeron, vendimos la propiedad en tanto, pongámosle en 100, y la habían vendido en 150. Pero le dijeron a todos, la vendimos en 100 y pusimos los 100. Y querían hacerle creer a todos de que ellos estaban dando la vida, estaban dando todo. Y los apóstoles dicen, pero ¿por qué hacen esto? Si Dios nos mostró que ustedes vendieron no a 100, a 150, no están dando todo, están dando 100, que era mucho, era importante también lo que estaban dando, no era poco, era una suma importante, estaban dando una suma importante, y podrían haber dicho, miren, todavía no estamos listos para dar todo, pero damos esto. El problema fue que ellos quisieron engañarse a ellos mismos y engañar a la iglesia, diciendo que estaban dando todo cuando daban una parte. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a
a esa, a ese punto donde todos podemos dar todo a Dios, donde nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo esté al servicio del reino de Dios y no al servicio nuestro, sino llegar a ese punto, y eso es un desafío, y todos debiéramos llegar ahí, pero lo peor que podemos hacer es engañarnos y creernos a nosotros mismos, o tratar de engañar a los demás diciéndole que estamos dando todo. Yo no estoy todavía dando todo. Yo doy al Señor y creo que le he dado muchas cosas y creo que voy a seguir dando muchas cosas, pero todavía no he llegado a dar todo. Y para mí es un desafío y es un llamado de Dios a aprender a dar todo. Pero no nos engañemos porque si somos sinceros, algunos ni siquiera pueden dar una décima parte de lo que tienen y mucho menos no están dando todo. No querramos engañar a Dios y a la iglesia diciendo que damos todo, porque si somos sinceros no estamos dando todo. Apenas estamos algunos colaborando con algo y dando algo. Pero tenemos todo un desafío y un aprendizaje. Todavía nosotros estamos aprendiendo a dar. Estamos en un aprendizaje y en un camino y esperamos llevar a ser como fue la iglesia primitiva en este aspecto de tanta generosidad y de tanta fortaleza en la comunidad. Nosotros estamos en ese camino, pero no trates de decir que das todo cuando no lo das, porque ni Dios puede ser engañado en la iglesia, porque lo que pasó fue tremendo. Ellos quisieron engañar a Dios y a la iglesia y Dios los arrancó de la tierra y dejaron de vivir, porque nadie puede querer pretender ser lo que no es. No pretendamos ser lo que no somos. Tenemos que dar todo y decimos, bueno, ahora puedo dar esto, aprendí esto, pero no trates de demostrar a los demás que estamos dando todo porque estamos aprendiendo y hemos dado muchos pasos, pero todavía tenemos mucho por recorrer y mucho por aprender. Luego se enfrentan con otro problema, que es la murmuración. En el capítulo 6 se encuentran de que ellos, como les decía, las necesidades eran muchas y habían buscado maneras de atender, especialmente las personas más desprotegidas, las viudas, que no tenían ningún tipo de, no había pensión, no había jubilación, así que no quedaban desprotegidas y a veces la familia no estaba y empezó a haber una discusión y empezó una murmuración, decían que los apóstoles se hacían favoritismo y ayudaban más a las viudas de los judíos que a las viudas de los gentiles y que no eran bien atendidas y empezó a haber una murmuración. ¿Y qué hicieron? Cuando escucharon la murmuración, en vez de quedarse enojados, en vez de pensar, mirá qué mal lo que la gente dice, buscaron la manera de resolverlo, buscaron soluciones. En el capítulo 6 se enfrentan con la situación de la murmuración. En aquel tiempo, dice el capítulo 6, verso 1 de Hechos, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de la ayuda. Y entonces los apóstoles se reunieron y en vez de enojarse por la murmuración, tuvieron la capacidad creativa de resolverla. Y entonces dijeron, bueno, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje para dedicarnos a la administración, así que hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Y ellos empezaron a administrar. Fíjate que los que eligen son todas personas con nombres griegos, o sea, de ascendencia griega, para que vean que no había ningún favoritismo y que ellos iban a atender a todas las personas. O sea, resolvieron la murmuración con inteligencia. Si algo tenemos que hacer en este tiempo para resolver conflictos o resolver problemas es desarrollar la inteligencia. ¿Te acordás los que somos más grandes? Quizás nos acordamos más porque en una época fue un furor el hecho de saber cuál era el coeficiente intelectual de cada persona. Es como que se había logrado, había un estudio que había logrado que con determinado test se llegaba a un coeficiente y según lo que daba ese coeficiente le decían a una persona, vos sos más inteligente, vos sos menos inteligente. Los que tenían un coeficiente mental o que les daba ese test algo superior pensaban que eran genios y los que daba menos pensaban que esas personas nunca más iban a aprender
y así un poco la mayoría estaban en la media, y bueno, entonces como que se medía la inteligencia de esa manera. Por mucho tiempo fue esa la medición de la inteligencia, a través de un coeficiente y de un test. Pero bueno, obviamente hoy se ha avanzado mucho en el conocimiento y hay nuevas teorías acerca de la inteligencia, y entre ellas una que habla acerca de las inteligencias múltiples, ¿no? Una nueva teoría que está, y está muy, muy desarrollada, que no hay una sola inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias. Eh, algunos tienen un desarrollo de una inteligencia, se llama una inteligencia lingüística, la capacidad de hablar, de articular conceptos, de usar la palabra. Otros se habla de una inteligencia física, las capacidades para tener coordinación física. Otros hablan de una inteligencia interpersonal, esa capacidad para relacionarse entre las personas. Otros hablan de la otra inteligencia, otro tipo de inteligencia, la inteligencia lógico-matemática, personas que pueden pensar y tener muchas variables en juego y armar un pensamiento lógico y resolver, a pesar de las variables, resolver rápidamente las situaciones, esa inteligencia lógico-matemática, o una inteligencia emocional, donde la persona puede tener esa inteligencia intrapersonal e interpersonal, o sea, puede tener inteligencia para conocerse a sí mismo y conocer las situaciones internas de uno, pero a la vez inteligencia para relacionarse con los demás, para tener empatía, para generar puentes, para generar relaciones, para generar ambientes favorables. Entonces todo ese desarrollo de la inteligencia emocional, o las personas que tienen inteligencia creativa o inteligencia espacial, que pueden imaginarse en un lugar cómo puede construirse, hacerse aquello, el otro, y aun cuando estén en un espacio pueden como tener cierta imaginación para ver todo en 3 dimensiones, y tiene esa inteligencia creativa espacial. Bueno, hoy en el mundo se habla de múltiples inteligencias. Y además Dios le dio dones a la iglesia. Así que teniendo multiplicidad de inteligencias y multiplicidad de dones que Dios le dio a la iglesia, nosotros podemos encontrar la manera de resolver problemas. Y este es el mensaje que quiero fortalecer hoy. Iglesia, vamos a seguir enfrentando problemas, y algunos problemas pueden ser más difíciles que otros, pero Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros podamos resolverlos. Desarrollemos la inteligencia. Antes se pensaba que uno venía con una inteligencia y quedaba ahí, pero ahora nos damos cuenta que la inteligencia es algo que se puede desarrollar, que hay habilidades que podemos desarrollar. Por supuesto, algunos tienen talentos y eso es como que un potencial para desarrollar ciertas habilidades más fácilmente, pero todos tenemos habilidades que podemos desarrollar. Hay multiplicidad de inteligencias y todos podemos desarrollar ciertas inteligencias en algún área, y cuando eso lo combinamos en un equipo de trabajo, eso es maravilloso, porque ahí entonces toda la inteligencia de Dios está puesta en el servicio para el reino, en las manos de la iglesia. Y la iglesia tiene capacidad para resolver problemas. Lo que te quiero decir en el día de hoy es que cuando la iglesia comenzó, aunque eran pequeños, eran pocos y todavía no sabían mucho acerca del futuro, enfrentaron situaciones y enfrentaron problemas y encontraron la manera de resolverlo. ¿Cómo no vamos a encontrar nosotros en este tiempo la forma de resolver los problemas que vengan con la capacidad que Dios nos ha dado? Dios nos va a dar la capacidad de encontrar nuevas posibilidades, encontrar nuevos caminos. Dice la palabra que Él iba a abrir caminos en el desierto, que iba a poner agua donde no había, que nosotros íbamos a ser personas que vamos a allanar el camino. Lo alto bajarlo, lo bajo levantarlo, hacer calzadas para preparar al pueblo para el tiempo del encuentro con nuestro Dios. Nosotros vamos a ver nuevos caminos, nosotros vamos a armar nuevas posibilidades. No me refiero al camino de la salvación, que ya sabemos que el que da la salvación es Jesús. No me refiero a eso, sino me refiero a las posibilidades o a la manera de enfrentar y resolver problemas. Dios nos ha dado capacidad creativa, así como Dios es creador, la iglesia tiene capacidad creativa, desarrollar la imaginación, desarrollar el pensamiento creativo. Cuando usamos la imaginación y la creatividad, entonces encontramos soluciones concretas. No nos quedamos solo en la imaginación, sino que esa imaginación le ponemos ruedas y resolvemos y tenemos soluciones concretas a problemas complejos. Y aprendemos a desarrollar la inteligencia emocional.
cuando nosotros aprendemos a establecer relaciones, a resolver conflictos, a afirmar relaciones, a hacer relaciones más fuertes, a desarrollar amistades, a superar situaciones de crisis, y entonces nuestra inteligencia emocional es más fuerte y tenemos más capacidad para soportar las situaciones que nos tocan vivir, aun cuando sean muy difíciles. La iglesia puede interpretar los tiempos, interpretar las situaciones. Si algo hizo la iglesia fue aprender a interpretar los tiempos. Por eso, si te enfrentabas como la iglesia se enfrentó con una murmuración, lo resolvieron de manera inteligente. De la misma manera nosotros tenemos que aprender a resolver las cosas de una forma inteligente. Y luego se enfrentan con otro problema, que es el problema de las tradiciones. La iglesia quería volver, o los judíos, porque la iglesia nace en un contexto de la mayoría judíos, y entonces la mayoría quería volver a sostener las tradiciones judaicas, y quería sostener la tradición del templo, y querían algunos sostener ciertas tradiciones de los sacrificios, y algunos querían sostener ciertas tradiciones como la circuncisión, que para ellos eran importantes porque hablaban de su identidad como comunidad, o de su identidad nacional, o su identidad como pueblo, y entonces a veces había algunas tradiciones que querían prevalecer por encima de algunos principios o de algunos desafíos. Y siempre en el pueblo o en el desarrollo de una comunidad, a veces se estaban estableciendo ciertas tradiciones que tienen más bien la tendencia a preservar la identidad con esa denominación, o la identidad con ese grupo, o la identidad con esa forma cultural, pero que no tiene que ver con los principios bíblicos. La iglesia estaba siendo desafiada. Había algunos que decían, no, tenemos que conservar la importancia de las ceremonias y del templo y de las reuniones en las sinagogas, y las ceremonias y los sacrificios y los rituales. Y otros decían, bueno, esto ya no, creo que ya hay que dejarlo, pero mantengamos la circuncisión y todos debieran circuncidarse, y aquellos nuevos creyentes, aunque si son gentiles, tienen que circuncidarse también. Y empieza a haber muchas discusiones, y empieza a haber una tensión entre las tradiciones y la palabra. Bueno, la iglesia aprendió a resolverlo, no con pocas discusiones, pero aprendieron a resolverlo y a poner lo importante, porque había un nuevo paradigma que estaba apareciendo, y era que ya no había más diferencia entre las personas, no había más judío ni griego, no había más diferencia entre varón y mujer, no había más diferencia entre el pobre y el rico. Si bien no logran eliminar el problema estructural de la esclavitud, sí logran dar una nueva manera de relacionar, y le dicen a Onésimo y a Filemón, aunque uno es amo y otro esclavo, tienen que tener una relación como hermanos. Todavía no habían podido resolver el problema estructural de lo que era la esclavitud y lo que significaba la esclavitud en esa época, pero sí podían establecer en principio una nueva relación, que eran hermanos y que no había de tener que tener diferencia porque eran hermanos en la fe. Bueno, la iglesia tenía que nacer rompiendo esas diferencias, la diferencia cultural, donde la mujer, para la época de Jesús, en ese contexto, la mujer tenía muy poco valor. Dice, no, ya no podemos dejar de desvalorizar a la mujer. Tanto el varón y la mujer tienen que tener el mismo valor ante Dios. Y ya no podemos despreciar más a los gentiles y decir que los gentiles son el mundo perdido. Tenemos que tener amor por ellos porque tenemos una misión. Y la iglesia superó esas tradiciones o esos pensamientos con la revelación de la misión que Dios les encomendaba. Una iglesia que debía ir de Jerusalén, ¿te acordás lo que les dijo Jesús? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una misión que tenía que ser global, que luego la retoma esta Pablo, y Pablo dice, sí, tenemos que ir a los gentiles. Ahora la iglesia direccionada debía llevar el evangelio y las buenas nuevas a todos lados, especialmente al mundo gentil, al mundo todo. O sea, la iglesia tenía que romper algunas limitaciones religiosas, o algunas limitaciones culturales, o algunas limitaciones de la tradición, para poder seguir avanzando con el evangelio del reino. Hoy estamos ante una oportunidad de romper algunos paradigmas que nos han hecho mal, o algunas tradiciones que han servido para una etapa pero que no sirven para el desarrollo de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Uno de los problemas que hemos tenido en estos últimos años es el templocentrismo. Hemos
puesto la mayoría de nuestras actividades alrededor del templo. Y hoy que no podemos entrar a un templo me refiero a los salones de reunión, la mayoría de las actividades centradas alrededor de los salones de reunión, lo que llamamos el templo. Ese templocentrismo se ha metido tanto en la cabeza nuestra que pensamos que porque no nos podemos reunir, entonces no podemos ser iglesia. O esa idea del eclesiasticismo, que todo tiene que ser, estar alrededor, todo nuestro servicio alrededor de actividades eclesiásticas. Y todas las personas solo sirven a Dios en las actividades eclesiásticas. El eclesiasticismo ha sido otro problema que la iglesia tiene y que tenemos una oportunidad de romper con esos viejos paradigmas que nos han encerrado, ese eclesiasticismo extremo que nos ha llevado a pensar que lo único importante y que el único desarrollo de una persona en su vida espiritual es a través de una actividad eclesiástica y que necesitamos imperiosamente la actividad eclesiástica para poder tener una vida de fe y cumplir la misión. Es cierto que va a haber actividades eclesiásticas, pero el problema no es que haya actividad, el problema es el eclesiasticismo. No estoy hablando de que el problema es la iglesia y que el problema es la reunión, no, el problema es cuando eso se lleva a un extremo. Otra vez, el problema no es que tengamos un salón de reunión y nos reunamos, el problema es cuando todo gira alrededor de eso. Estoy hablando de la centralidad, del templocentrismo, o estoy hablando de la exageración de que todo tiene que ser actividad eclesiástica y que la única manera de servir a Dios es en una actividad eclesiástica. Pareciera ser que si uno es un buen médico, un buen abogado, un buen enfermero, un buen soldador y con eso ayuda a los demás y con eso comparte el reino y allí en el lugar donde trabaja, donde vive, cumple la misión, pareciera que eso no es servir a Dios y solo se sirve a Dios cuando tenemos un culto, una actividad eclesiástica o una reunión. No, podemos servir a Dios de muchas maneras. Así que es una oportunidad para romper ese templocentrismo, ese eclesiasticismo extremo y también una oportunidad para barrer con el pastorcentrismo, colocar al pastor como el centro de todo o que el pastor es el que tiene que resolver y dar todas las directivas de todo y tenemos que salir de ese lugar, aprovechar esto para que si bien los pastores tenemos un lugar, un rol, una función, no puede estar todo centrado en los pastores y todo tiene que estar unívocamente lo que se hace vertido desde la palabra de los pastores, sino que la iglesia tenemos que aprender varias cosas, ¿no? Salir de estos paradigmas del templocentrismo, del pastorcentrismo, del eclesiasticismo, recordando que la iglesia somos nosotros, no es el templo somos nosotros, el templo sos vos, soy yo, cada uno de nosotros es el templo. Los sacerdotes somos nosotros, cada uno de los creyentes es sacerdote, cada uno de los creyentes tiene un llamado, cada uno de los creyentes tiene una labor y una tarea también pastoral, cada uno de los creyentes fuimos llamados a ser sacerdotes, es el sacerdocio de cada uno de los creyentes y es que en nuestro lugar de misión no es un salón, no es una actividad eclesiástica, nuestro lugar de misión es el mundo es nuestro lugar de misión. El lugar donde Dios nos pone a trabajar, a estudiar, a compartir, cada lugar es un lugar de misión. Cada hogar puede ser una iglesia, cada hogar es una iglesia. Cada lugar, tu casa es una iglesia, tu casa es tu lugar de reunión hoy, tu casa es tu iglesia hoy. Y entonces, ¿cómo esa iglesia se va a motorizar para hablar con los vecinos, para ayudar al vecino que necesita, para atender al niño, a la anciana, a la viuda, al vecino de enfrente, al del costado? La casa como la iglesia activa. Si volviéramos a ver cada casa como una iglesia, entonces, en vez de esto decir, uy, cómo nos está deteniendo la pandemia y cómo nos está frenando la pandemia, no. Porque ahora la pandemia llegó a reconocer que cada una de las casas nuestras es la iglesia y ahí, a partir de ahí, si vos sos el sacerdote, si vos reconoces que la misión es el mundo y si vos te das cuenta que vos sos el templo de Dios, entonces se potencia la iglesia y lejos de estar encerrada y lejos de estar, como decimos a veces, como si fuera la persecución que nos quieren apagar, no, podemos ver todo el potencial que tenemos para multiplicar, que cada casa es una iglesia, que cada hogar sea la iglesia, que cada hogar sea el lugar donde podemos con el evangelio compartir con todas las personas que Dios ponga a nuestro alrededor. Y por supuesto ya nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir y vamos a disfrutar, pero no perder esta oportunidad de romper estos paradigmas. Vos y yo somos el templo.
Cada uno de nosotros somos sacerdotes y el mundo es nuestro lugar de misión. Tenemos que vencer los problemas y encontrar las soluciones. No nos quedemos quejándonos por los problemas. No salgamos a hacer protestas por los problemas. Seamos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no salió a hacer marchas por los problemas. La iglesia primitiva se llenó del Espíritu Santo y encontró soluciones. Y siempre las soluciones que encontró fueron aplicadas a cumplimiento de la misión, aplicadas a cumplimiento de compartir las nuevas. Siempre la iglesia salió a cumplir la misión, resolvió los problemas, llena del Espíritu Santo a cumplir la misión. Con esto no quiero decir que no podemos protestar por alguna situación ciudadana, civil, sí lo podemos hacer, no digo que no lo podemos hacer. Lo que estoy diciendo es que lo central es que nos llenemos del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios y que resolvamos los problemas para cumplir la misión como lo hizo la iglesia. La iglesia puede vencer los problemas, puede encontrar las soluciones y puede ser una iglesia llena del Espíritu Santo que resuelve las situaciones y no se queja por lo que le toca vivir, sino que avanza cumpliendo el reino de Dios. Y quiero terminar leyéndote este texto de la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante, y dice así: alégrense siempre en el Señor. Sí, les repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo a todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así, y el Dios de paz estará con ustedes. Regocijémonos, alegrémonos en el Señor. Otra vez les digo, alegrémonos en el Señor. Que Dios nos bendiga y que la mano de Dios llene a su iglesia del Espíritu Santo para que seamos una iglesia que resuelve problemas. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Buena semana. Nos quedamos un minuto más, unos minutos más para adorar juntos a Dios. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy entrego un camino a mirar. Ya lo sé que puedo descansar. Aún así no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras,
ahí vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza, tu reino está aquí, lo viejo entregó, pues tu nuevo fuego arde en mí. De ahí vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza, tu reino está aquí, lo viejo entregó, pues tu nuevo fuego